Esta mañana vamos a pensar en el poder, cómo obtener más poder. Y no es el poder del mundo, porque el poder del mundo nos hace pensar en otra dirección totalmente. De mandar, de escalar, de quitar a cualquier costo a otras personas, que yo puedo subir a tomar posiciones y dinero, la forma de controlar a los demás. Pero la palabra nos viene en otra dirección totalmente, de cómo nosotros podemos tener poder para vivir como el Señor desea. Y quiero que pensemos en un ejemplo en el Antiguo Testamento, antes de empezar en 1 de Pedro. Un ejemplo de un rey. Entonces, cuando pensamos en poder absoluto, sería un rey, ¿cierto? Y el primer rey de Israel, Saúl, fue nombrado por Dios, fue ungido por el profeta Samuel y recibió el reino, recibió la dirección sobre el pueblo de Israel. Y ya donde vamos a pensar en 1 de Samuel 15, ya había tenido victoria, ya había establecido como rey. Y Dios lo manda en una misión para destruir un pueblo que había atacado también a Israel. Y fue dado la misión de ir y acabar con el pueblo de Amalek. Y fue, pero no hizo totalmente lo que el Señor pidió. Entonces vamos a mirar en capítulo 15 y en versículo 11 es donde Jehová viene a Samuel y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Entonces ya el Señor mismo está diciendo, ya veo que él no va a cumplir. Saltamos un poco a versículo 13, es cuando Samuel viene a Saúl. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces vemos a Saúl que ya está jactando de lo que él había hecho, aunque no cumplió la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo de mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces tenían la misión de ir y destruir totalmente todo, y no podrían recibir nada para ellos mismos. Y ven las dos justificaciones. Uno es el pueblo, no, yo no fui, es el pueblo que hizo eso. Y segundo es para sacrificio, no es para nosotros. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Entonces vemos la actitud de Saúl, ¿no? Y dijo Samuel, este es súper importante, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Entonces, esa frase, eres pequeño en tus propios ojos. Y Jehová, versículo 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que no has oído la voz de Jehová, versículo 19, sino que vuelto a botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y ha traído a Agag, rey de Amalek, y ha destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, a tu Dios en Gilgal. Ahora mira versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que
se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces él dijo a él que ese de obediencia a medias, de hacer las cosas como tú piensas, de hacer las cosas como cree que es mejor, no, es obediencia que es lo más importante. Este versículo 17, eras pequeño en tus propios ojos. Tan importante que nosotros cuando queremos servir al Señor, queremos andar con Él, tenemos que obedecer completamente y tenemos que someternos a Él completamente y tenemos que recordar quién es Él, quiénes somos nosotros. Vamos a 1 de Pedro ahora, capítulo 5, y vamos a pensar en esta parte de la humildad. La humildad es el camino al poder de Dios. La humildad es cómo nosotros vamos a experimentar la gracia de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, versículo 5 de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando pensamos en este versículo 5, vamos a pensar en el principio del poder. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener esa gracia de Dios en nuestras vidas? Da un ejemplo de jóvenes primeramente. Y recuerda que hemos las últimas semanas hablado de ancianos, pastores y obispos, y en este pasaje donde empezábamos, habla de los ancianos, habla de personas maduras en la fe, personas que han caminado con Cristo, que han visto al Señor obrar en sus vidas, y jóvenes en comparación puede ser personas de edad, pero yo creo más bien está hablando de personas empezando. Bueno, vimos en 1 de Timoteo 3 la idea de neófito, no imponer manos sobre alguien que es nuevo en la fe para ser líder de la congregación. Entonces yo creo aquí también cuando habla de jóvenes está hablando de personas sin experiencia espiritual, sin haber caminado, sin, tiempo en el sentido no solo de corrió el tiempo, pero tiempo caminando con Cristo, practicando la palabra, practicando los principios bíblicos. Una persona de madurez espiritual es alguien que conoce los principios bíblicos y también aplica los principios a su vida. Entonces el joven debe estar sujeto a los ancianos. Ese es el ejemplo que da específicamente, pero luego va un paso más. Él dice todos. Entonces el alcance no es solo en este punto en cuanto a la congregación y líderes, pero todos nosotros tenemos una responsabilidad los unos a los otros. No es solo como jerarquía en la iglesia, pero es unos a otros, una sumisión que deberíamos tener en ver cómo vemos el uno al otro y la importancia que demos, mirando cada uno como superior a uno mismo. Entonces, llega a todos nosotros, no es que unos son más importantes en el reino de Dios que otros. Entonces, el alcance es a todos. Ahora, ¿qué es lo que Él pide? Dice dos cosas en versículo 5, sumisos y revestidos. Sumisos unos a otros y revestidos. Entonces, dos acciones que son importantes. La primera es eso de la sumisión, someterse. Quiere decir que uno tiene que escuchar, tiene que recibir específicamente la palabra de Dios, los principios, ¿cierto? Recibir lo que dice la palabra, escuchar y con el corazón para obedecer. No podemos ser solo oidores de la palabra, pero hacedores. Entonces, recibir la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios es la obediencia, aceptar. Yo voy a aceptar lo que otros dicen, voy a escuchar lo que están diciendo. Es tan importante esa idea de la sumisión mutua que estamos escuchando, que la Biblia habla de la pluralidad en cuanto del liderazgo. Todo eso es muy importante y cuando pensamos en la parte de
de nivel de líderes que estamos escuchando el uno al otro. También que otros que no tienen tanta experiencia que escuchen para la idea de obedecer, pero también unos a otros. Esa parte mutua es muy importante. Ahora viene la segunda parte, revestidos de humildad. Entonces, es una otra acción que tenemos que tomar nosotros. Implica una actitud diferente. Es una palabra que habla de sí como arroparse, de poner, pero habla de específicamente como ropa de esclava, ropa de siervo, que yo estoy poniéndome con esta mentalidad de servicio. Yo estoy revestiéndome de humildad, poniéndome abajo, que yo tengo la mentalidad de servicio al uno al otro. Tengo la palabra ahí, tiempo también. ¿Por qué? Porque requiere tiempo. No es lo normal para nosotros pensar así. No es lo normal revestirme de humildad. ¿Qué es lo normal para mí? Lo normal en mi naturaleza es ser rebelde. Lo normal para mí es ser egoísta. Lo normal para mí es ser soberbio. Yo quiero estar encima. Yo quiero que los demás me miren. Yo quiero que los demás me sirven. Entonces, ese es como yo soy en mí naturalmente. Es Dios que tiene que obrar en mí para cambiar esa naturaleza. Entonces toma tiempo para revestirse, toma tiempo para pensar diferente. Entonces quitando esa rebelión. En mí está esta rebelión. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer cuando yo quiero hacerlo y nadie puede decirme nada. Esa es mi actitud. De quitar eso requiere la transformación que viene por el poder de Dios, y yo tengo que quitar eso. Yo tengo que revestirme con esa ropa de esclavo, ropa de siervo, que tengo otra mentalidad, que yo quiero servir a los demás. No es algo normal, natural en nosotros. Lo normal, natural en nosotros es rebelión, no sumisión, no es ser obediente, no es servicio. Es buscando que los demás miren a mí. Entonces revestirme es importantísimo. Es algo que yo tengo que actuar, tomar decisiones de cambiar cómo yo miro a mí y cómo yo miro a los demás. Y dice de humildad. La humildad es súper importante. ¿Por qué es que Dios está tan en contra del orgullo? Bueno, pueden pensar en notar, no vamos a ir allá en Ezequiel 28, cuando Satanás, Lucero, que estaba en la presencia de Dios, el ángel de Dios que Dios había creado, el problema de Satanás era su orgullo. Él quería estar en el lugar de Dios. Él creyó que era grande y fuerte y que él podía. Su hermosura, su poder, era lo que fue lo peor para él, para engrandecer su corazón. Ese es el mismo problema en nosotros. Y por eso también el orgullo es horrible. Vamos a pensar en características del orgullo. ¿Por qué es que es tan difícil? ¿Por qué es tan malo el orgullo, soberbia? Bueno, primero es falso. ¿Por qué? Porque yo no tengo la suficiente inteligencia, yo no soy suficiente fuerte, yo no tengo suficiente sabiduría. Entonces la idea que yo no necesito a otro, yo no necesito a alguien más, es falso. Yo sí necesito a otros, yo sí no tengo, aún hablando en la iglesia, no tengo los dones, no tengo suficiente para hacer todo uno solo. Es falso, es un rechazo. Dios ofrece a nosotros lo que necesitamos. Él da a nosotros el don espiritual. Él da a nosotros el fruto del Espíritu. Tenemos que buscarle a Él. Entonces es un rechazo de lo que Dios ofrece a nosotros. Es un engaño. Otros creen que nosotros de pronto tenemos suficiente para ayudar, pero es un engaño. Estoy engañando a otros que llegan a ser decepcionados al final. Es cruel. Porque yo menosprecio a los demás cuando yo miro a ellos como menos que yo soy. Yo pienso que yo soy alguien importante. Es exclusivo porque ya muy pocos llegan a la medida donde yo estoy. Entonces yo tengo una orgullo muy pequeña donde las personas pueden alcanzar a donde yo estoy. Necio, porque pienso que sé mejor, que no necesito escuchar. Cuando en Proverbios muchas veces habla de la persona que no escucha a
a los demás, que no escucha a los demás, que cuando quieren dar corrección, reprensión, es el necio. El sabio es el que escucha, el que recibe es el sabio. Entonces el orgullo se daña las relaciones y corta la comunión que tenemos con Dios, porque Dios odia al soberbio y también al orgulloso. Dice revestirse de humildad. ¿Qué es humildad entonces? Bueno, es lo contrario a lo que estamos mirando. Es la persona que sí depende de Dios, es la persona que sí acepta lo que necesitamos de Dios, es la persona que incluye a los demás, que ve a los demás como superiores. Entonces, la humildad. Mira lo que dice la segunda parte del versículo. Dios resiste a los soberbios. Entonces, a la persona que se cree que él puede, dice que Dios vuelve a ser enemigo, vuelve a atacar. Resiste, Él se opone a nosotros. Entonces tenemos en versículo 6 ahora, versículo 5, perdón, que me opone de lo que yo quiero lograr en mi vida. Porque es el que, esos son los dos resultados aquí en el mismo versículo. Me opone, va en contra de mí. ¿Por qué? Pues no hay comunión. ¿Cómo puedo estar en pecado y estar en comunión con Dios al mismo tiempo? Entonces no hay paz y no hay poder en mi vida para hacer la voluntad de Dios, para cumplir lo que Él desea. Entonces yo ando en pecado. Esa es la idea, que Él va en contra de mí. Mi enemigo se pone en contra. En vez de trabajar a mi favor, Él está trabajando en mí para cambiar mi corazón. Entonces resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es lo que necesitamos. Nosotros somos salvos por la gracia, lo que yo no merezco, y caminamos cada día por gracia también. Yo entro en la relación con Dios a través de la gracia. Cuando yo creo en Jesucristo, Él por gracia me salva, me transforma, y cada día que yo camino con Él, yo necesito la gracia de Dios en mi vida. Entonces también acá, yo necesito la gracia de Dios. Ahí es el opuesto. En vez de oponer, Él me lleva ahora. Él me ayuda. Yo tengo comunión. Yo soy consciente de la presencia de Dios en mi vida. Él me da esa paz que es parte del fruto del Espíritu. Yo estoy caminando con Él y experimento el poder de Dios en mi vida. ¿Qué es esa idea? El poder de Dios es para cumplir su voluntad. Veo el fruto del Espíritu en mi vida. Él está llevándome, ayudándome. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas. Él está hablando a personas que están en persecución, pero es eso de llevarme en medio del problema. ¿Cómo yo voy a soportar? ¿Cómo yo voy a llegar al final de ese problema? Por la gracia de Dios. Es Él que me lleva, es Él que me da la fuerza, es Él que me anima. Entonces yo experimento la gracia de Dios en mi vida. Es lo que necesitamos todos los días. Entonces uno piensa, y en unos minutos vamos a celebrar la cena del Señor. Y vamos a pensar en nuestra salvación, pensar en la cruz y lo que Cristo hizo por nosotros. Es el ejemplo de cómo entramos en esta relación con Dios. ¿Qué tengo que hacer para entrar? Tengo que humillarme. Mientras yo estoy pensando, yo puedo, yo soy suficiente bueno, yo no necesito a Dios, yo no tengo la salvación. Yo tengo que agacharme, humillarme delante de Él y decir, yo no puedo ser suficiente bueno, yo no puedo por las obras ser salvo, yo tengo que depender de Él y recibir esa gracia de Dios. Igual en lo diario, yo no puedo tener el amor que yo necesito, yo no puedo obedecerle. Es la gracia de Dios que yo necesito. Él me da esa gracia. ¿A quién? Al humilde. El que reconoce que no puede. Es el humilde que Él puede ayudar. Ahora versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
Entonces la conclusión obvia, ¿no? Tenemos una promesa en el versículo 6, pero primeramente la conclusión obvia es humillaos, pues. ¿Qué más podemos decir? ¿Quién quiere tener a Dios como enemigo? Que está trabajando contra, él dice, no, la conclusión obvia es humillarse. Ahora, esa es obra de Dios en nosotros, pero yo tengo que tener la actitud de ceder. Yo tengo que tener la actitud de entregar. Y tengo que pedirle al Señor obrar en mí, revestirme, cambiar mi forma de pensar y que Dios va operando en mí. Es Él operando en mí para llevarme a este punto donde Él desea. Entonces, importantísimo humillarse y luego bajo quién. No es la vergüenza delante de los hombres, es bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué mejor lugar para estar? Bajo la poderosa mano de Dios, que nosotros podemos confiar en Él. Mira, reconocer en quién, dar autoridad y poder absoluto a otro ser humano es peligrosísimo, porque no sabemos lo que van a hacer por caprichos o solo por la naturaleza humana. Pero Dios es bueno, Dios es justo. Podemos confiar en Él, que Él sí va a cumplir su palabra. Entonces, cuando pensamos en Dios, su poderosa mano, Él tiene autoridad y tiene capacidad. Él tiene la autoridad para hacer cualquier cosa que Él desea en nuestras vidas y tiene el poder para hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Eso daría miedo si fuera cualquier otro ser, pero como Él es un ser perfecto, Él es un ser que siempre está pensando en la gloria de Él, siempre está pensando en lo mejor para mí y lo que va a operar en mi vida. De nuevo, no quiere decir que no vamos a tener problemas, no quiere decir que yo no tengo que pasar por el fuego. Más bien, Él va a acompañarme en el fuego. Él va a darme, Él promete su presencia, no me promete una vida fácil. Lo que me promete es Él que va conmigo. Entonces sí puedo confiar en su carácter. Él es misericordioso, Él es fiel, su fidelidad nunca termina. Entonces cuando Él promete que va a estar, Él va a estar. Cuando Él promete que va a darme la gracia, Él va a darme la gracia. Yo puedo contar con Él. Él no me va a fallar. Yo necesito confiar en Él. Yo necesito ir a Él. ¿Cuál es la promesa en la segunda parte? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, el problema es que somos impacientes. Queremos justicia ya. Queremos que todos ven ya. Queremos que mis problemas solucionen ya. Y no es así. Dios tiene su tiempo, Dios está operando, Dios está trabajando en mí para transformarme a mí y no sabemos cuál es el plan. Tenemos que confiar en Él, pero Él promete que sí va a exaltar. Yo no sé si va a ser en esta vida o en el próximo, pero si yo confío en Él, si yo creo que Él va a cumplir su promesa en un momento u otro, si en esta vida o en la próxima, Él va a mostrar delante de todos lo que Él estaba haciendo todo el tiempo. Esa es la vindicación. Al final es la promesa en versículo 6. Habrá un momento cuando Él demuestra, piensa en Jesús, en su Hijo, que pasó por toda la cruz. Él pasó dando su vida por nosotros, la gente escupiendo en su cara, la gente hablando, burlándose de Él, aún en la cruz, diciendo, si es el Hijo de Dios, bájate de ahí, todo lo que burlaron de Él. Pero al final resucitó de entre los muertos. Y Él demostró, Él está a la diestra del Padre ahora mismo y demostró, esa es la vindicación, aunque pasó por todo por nosotros. La vindicación fue la resurrección, resucitó de entre los muertos, comprobando que Él era Hijo de Dios. Él no tenía que bajar de la cruz para demostrar quién era, pero resucitó de entre los muertos para demostrar quién era. Entonces a veces las cosas no pasan como nosotros creemos, pero sí podemos confiar que Él va a exaltarnos en el momento correcto. Ahora versículo 7, dice, echando
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo está conectado con lo que hemos visto. La gracia que Él me da la promesa de un día va a exaltar, va a vindicar todo lo que hemos pasado. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros? Confiar en Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Aquí es donde viene el poder. Aquí es donde viene lo que yo necesito para vivir la vida diaria. Aquí está la clave para vivir. ¿Qué es? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Tenemos ansiedad? Claro que sí. Estamos preocupados. Estamos preocupados por lo que va a pasar mañana. Estamos preocupados por problemas de salud. Pues estamos preocupados por nuestros hijos, por nuestra relación y el matrimonio. Hay tantas cosas que nosotros no tenemos control y nos trae a nosotros esa ansiedad que no sabemos lo que va a pasar. Y Él dice, eche eso sobre mí. ¿Cómo hago eso? En oración. Entonces la última parte es el camino al poder. ¿Cómo voy a hacerlo? Primeramente, yo necesito confiar en el Dios que me va a exaltar, el versículo 6. Y la forma que voy a hacerlo es en oración, que yo voy a echar. Yo voy a llegar a Él y decir, aquí está. Ahora dice toda vuestra ansiedad. Ahora, una parte es todos los problemas. La otra parte es 100% de cada problema. A veces nosotros oramos y luego guardamos 50% para seguir preocupándonos. Entonces oramos y yo sigo preocupado. Pero Él dice 100% de mis problemas y 100% de cada problema, que yo voy a echar sobre Él. Voy a orar y voy a depositar mi problema en las manos de Dios, que tiene cuidado de mí. Esa última parte es lo mejor. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dos ideas. Uno es que como Él cuida a todos, ¿cierto? Él sostiene este mundo. Sabemos que Él tiene a nuestras vidas en sus manos. Sabemos que Él tiene este mundo en sus manos y el universo. Y por Él existe y por Él se sostiene todo. En este sentido tiene cuidado. Pero este versículo va más allá que eso. No es solo que Él sostiene y me da la fuerza para respirar en este momento, pero Él le importa lo que está pasando en su vida. Él se interesa por cada detalle de su vida. Él sabe cuántos cabellos tiene cada uno. Él sabe su nombre y sabe cada problema que tiene y le interesa. Él está más preocupado por sus preocupaciones que estás preocupado. Es lo que quiere decir este versículo. Él se preocupa por ti. Él está preocupado por lo que está pasando. Le importa lo que está pasando en su vida. Él, de nuevo, su interés no es sacarte del problema. Porque uno dice, si Dios se interesa por mí, ¿por qué no me sana? ¿Por qué no me saca? No es lo que Él está diciendo. Él está diciendo, mi gracia. Como dijo a Pablo, bástate mi gracia. Mi gracia va a ser suficiente. Mi presencia en su vida es suficiente para llevarte. Ese cuidado que Él promete en versículo 7, echa sobre mí su ansiedad. ¿Por qué? Porque el Dios que te creó, Él tiene cuidado. Él le interesa su vida. Él promete que va a darte lo que necesitas. Un versículo que me gusta muchísimo está en Romanos 8:32, que habla de Jesús en cuanto de cuando Él murió por nosotros. Y es el argumento de Pablo cuando dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo es posible que si dio a Él en sacrificio por nosotros, lo que vamos a recordar ahora, ¿cómo no me va a dar lo que yo necesito en el día de hoy?
¿Cómo no voy a dar la gracia que yo necesito? ¿Cómo no voy a dar la paz que necesita hoy? Es lo que Él promete a nosotros. ¿A quién? Al humilde, no al soberbio, al que se somete, al que en humildad viene de, primeramente, tenemos que entrar en esta relación por humildad y recibir su gracia. Y cada día tenemos que caminar por esta misma gracia. Bueno, vamos a orar y vamos a participar de la cena. Muy peligroso tomar de la cena con pecado. La Biblia habla de tomar indignamente la cena. Y el que coma indignamente come juicio y condenación. Por eso es tan importante tener un momento para reflexionar. No es solo comer pan y tomar un poco de jugo. Estamos recordando el sacrificio del Señor. Y es algo especial cuando nosotros reunimos como congregación para recordar el sacrificio, lo más importante, el hecho histórico en este mundo. Y tenemos que mirar nuestras vidas, cómo estamos delante de Él, y confesando nuestro pecado ahora delante de Él. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y con ojos cerrados. Es un momento para reflexionar, pedirle al Señor de pronto en esta área del orgullo, soberbia, que necesita tener un cambio en su corazón.